buenos días para todos. Estamos en este momento dando inicio a la sesión virtual número 12, correspondiente a la unidad didáctica Topografía para Caminos y Vías Urbanas. Y nos encontramos en la sala de trabajo remoto del Instituto Superior Tecnológico de las Fuerzas Armadas, en la carrera tecnológica Construcción Civil. Bien, en estos momentos está en la sala un participante de nombre Cárdenas Céspedes. ¿Tienen ustedes algún conocimiento de algún compañero que no tenga su celular y de repente esté ingresando con otro nombre? ¿De repente tienen ustedes alguna información? No, profe, pero acéptelo, profe, y le pregunta quién es, y si no, Y le preguntamos, ¿verdad? Mejor, pues ya que ustedes están ingresando uno a uno, vamos a aceptar, como dice su compañero Richard, y luego vemos. El tema de la semana, como ustedes pueden apreciar, está relacionado a los elementos del alineamiento vertical. Significa entonces que en una carretera, así como tenemos quiebres, tenemos alineamientos que tienen una dirección y luego cambian de dirección generando los ángulos de deflexión a la derecha y a la izquierda. Igualmente, las carreteras también se pueden dirigir hacia arriba en una pendiente positiva o pueden descender en una pendiente negativa. Y cuando eso ocurre, es necesario colocar una curva vertical, ¿no? Empalmar los dos alineamientos con una curva vertical. Por lo tanto, en una carretera tenemos también curvas verticales y otros elementos como son, por ejemplo, en los tramos rectos, sobre todo en las carreteras rurales, en las tierras donde hay una enorme presencia de lluvias, en ese tipo de carreteras es necesario que en el eje central tengamos una mayor elevación que en los extremos de la vía. En un momentito parece que hay un sismo. Solo ha sido un remesón, parece. Profe, temblor. Sí, me parece que ya pasó. Profe, yo muero, profe, estoy arriba, quinto piso. ¿Estás en quinto piso? Sí, profe, trabajar ya se derrumba mi casa. Hay que mantener la calma nomás en estas situaciones. Siempre, ¿no? Nuestro país. No lo sentí, siempre profe. Pequeño nomás. Pequeño, pero un solo remesón. Realmente ya pasó. Y bueno, es conveniente desde el punto de vista, ¿no? de los estudiosos. Hay que andar bien águilas con estos vatos. Son muy cabrones. Es conveniente sismos pequeños a tener silencio sísmico, ¿no? O sea, que no haya sismo, por ejemplo, 10 años, se acumule la energía del movimiento que tenemos subterráneo de las placas y tengamos un sismo severo de mayor intensidad. Entonces, a Dios gracias, es un sismo pequeño que podemos mantener la calma. Bien, entonces, mientras saludamos cordialmente a todos los presentes, quisiera hacerlo en esta oportunidad a los estudiantes que me están saludando a través del chat. Richard Suárez, Jack Cruzate Torrejón, Luis Antonio Fano Seminario, Johnny Briones, Cindy Ocampos,
Y Buen día, profesor. muy buenos días. Profesor, Y ¿sí fue sismo? ¿Sismo entonces? sí, ha sido un sismo. Ay, no. ah, No es tema. No es tema. Es hace tema mal. 5 minutos más o menos. Papá. Porque ahora quién me va a quitar de encima, papá. Bien, entonces les decía a todos los presentes que nos encontramos en la sala de sesiones virtual, la sala Zoom del Instituto Superior Tecnológico de las Fuerzas Armadas, en la carrera tecnológica de Construcción Civil, Unidad Didáctica, Topografía para Caminos y Vías Urbanas, presentando el tema de la semana, elementos del alineamiento vertical. Comentábamos que en las carreteras tenemos subidas y bajadas. Entonces, esas subidas y bajadas también necesitan una curva de empalme, que ya veremos dentro de su clasificación, pueden ser de tipo convexas o de tipo cóncavas, o tal vez simétricas o asimétricas, ¿no? Ya veremos en la clasificación el tipo de curvas verticales más frecuentes. Pero también estábamos indicando que en zonas rurales, en zonas donde hay actividad pluviológica, intensidad de lluvias, en esos casos es necesario que el eje central de la carretera esté ligeramente elevado con relación a los extremos de la carretera. Y a esa obra de arte se le llama el bombeo de la pista. Entonces se dice que la pista tiene bombeo, presenta bombeo, cuando su eje central está un poco más elevado que los extremos. ¿Cuánto más elevado? Un promedio de 3%. Dependiendo de lo que diga la norma, ¿no? La norma establece también un valor máximo de bombeo, que es 4%. Es decir, podemos tomar 1%, 2%, 3%, dependiendo de la región en la que se está proyectando la obra. Y si nosotros tenemos la posibilidad de derivar las aguas hacia los extremos de la pista, entonces en los extremos también habrá que hacer una obra de arte, se le llama, una obra de arte, para que las aguas puedan acumularse, aprovechando el desnivel que tiene la carretera, y a través de unas alcantarillas, ¿no?, derivarlas para los canales de riego, para incrementar el caudal en los canales de riego. Ese tipo de obras complementarias, las alcantarillas, el bombeo, las cunetas, ¿no?, las cunetas que van en los dos extremos de la vía. En alguna oportunidad recuerdo, ustedes me mencionaban, me parece que fue en la clase número 2, clase número 3, ustedes mencionaban el término canaletas. Se puede decir que en el lenguaje cotidiano hay términos que a veces son utilizados con frecuencia, pero nosotros vamos a coger el término utilizado en el Reglamento Nacional de Carreteras, en el DG 2018 que venimos revisando desde la primera sesión, donde le coloca el nombre de cunetas, las cunetas. Entonces nos vamos a quedar con ese nombre de aquí en adelante, porque a veces canaletas también tiene otras acepciones, ¿no? Por ejemplo, a veces en los techos de las casas, cuando hay lluvias, también colocan unas canaletas para poder tomar las aguas y en lugares que se acumulen en los techos puedan enviarse a otra dirección, ¿no? Sobre todo en esos techos a dos aguas que a veces se tienen en zonas rurales de altas lluvias, entonces se colocan unas canaletas, ¿no? Viene a ser un tubo cortado a la mitad, le llaman de media caña,
tubo de media caña. Y eso sirve también para que las aguas, en lugar de que se acumulen en los techos, puedan enviarse a otra dirección. Y de repente llevar esas aguas a los jardines, qué sé yo, ¿no? Tenemos entonces en esta sesión que nos corresponde tanto el día de hoy como el día viernes, para poder leer nuestra hoja de información y tener un alcance acerca de estas obras llamadas curvas verticales, también el bombeo de la curva o el bombeo de la carretera sería en este caso, también podemos decir las canaletas o cunetas, mejor dicho, ya para nosotros de bien adelante, para no tener doble terminología, cunetas diremos en adelante. Y también, ¿por qué no decir las secciones transversales? Las secciones transversales. También hay que tomar en cuenta que en una carretera no siempre el terreno es horizontal. El terreno a veces tiene una inclinación, tiene un talud. Entonces, por momentos hay que hacer cortes, hay que hacer rellenos. Y sobre todo en las curvas horizontales, muchas veces la carretera tiene que tener un peralte, una inclinación. En lugares donde hay peligros, ¿no? Donde tenemos vacíos, tenemos abismos, es importante peraltar la carretera para modificar el centro de gravedad de los vehículos y no tienda a escaparse de la vía. Entonces, ese es el tema de la semana. Voy a pasar la hoja de información de manera muy breve, siempre dejándole a ustedes para que le puedan tomar una lectura inicial y poder el día viernes desarrollarla. Vamos, por ejemplo, a recordar una vez más, me parece que ahora ya no requiere explicaciones, a recordarle una vez más que las carreteras tienen pendientes, ¿no? Dependiendo la topografía que tiene el terreno, la carretera tiene pendientes. Y esa pendiente mínima es 0.5%, habiendo ya para todos nosotros quedando con toda la claridad que cuando decimos 0.5 de pendiente, puede ser el vehículo de subida o de bajada. Y mirando la norma, podemos darnos cuenta también que la carretera tiene una pendiente máxima que podría ser 10%. Y simultáneamente también podría ser 10%, o sea, menos 10% si el vehículo estuviera de bajada. Y con esto hemos aclarado totalmente el hecho de que el signo menos no tiene una interpretación del valor numérico que tienen los números en la recta. O sea, si bien es cierto que en la recta menos 4 es menor que menos 2, eso sucede en la recta numérica. Sin embargo, en pendientes no es así. Una pendiente menos 4 es más fuerte que una pendiente menos 2. Eso lo hemos demostrado con algunos gráficos, con unos vehículos que hemos mostrado en una oportunidad. Y bueno, sigamos entonces avanzando este tema de las carreteras, que como ustedes pueden ver aquí hay un importante requisito. Este requisito es lo más importante en este tema. En primer lugar, ¿qué viene a ser una rasante? Es importante tener en cuenta que la rasante viene a ser la superficie final, o sea, la pista es la rasante. Y esa superficie final podría terminar en afirmado o podría terminar con una cobertura que podría ser concreto o podría ser asfalto. Es decir, puede tener un pavimento rígido o puede tener un pavimento flexible.
le llama pavimentos rígidos al concreto y pavimentos flexibles al asfalto, a la mezcla asfáltica. Cada uno de ellos tiene su, digamos, su vida útil. Una carretera de concreto tiene mayor vida útil que una carretera con pavimento flexible, con mezcla asfáltica. Pero el problema está en que la de concreto tiene mayor costo. Entonces, por eso en nuestro país se acostumbra mucho construir carreteras con pavimento de mezcla asfáltica. Además, ¿no?, tomándonos siempre el riesgo de que en zonas de lluvias ese pavimento no dura, porque el agua lo que hace es disociar los elementos componentes de las mezclas asfálticas. Entonces, si por ejemplo tenemos una pista en un lugar que tiene lluvias intensas, esa carretera se va a levantar el asfalto. Va a tener huecos permanentemente. Y hay que estar resanando. Hay que estar haciendo obras de mantenimiento. Indudablemente eso encarece la carretera. Pero como son más económicas, entonces en nuestro país la mayor cantidad de inversión en vías es con pavimento flexible, con asfalto. Y le decía por qué es importante este rubro, este ítem de 3 líneas, por qué es importante. Porque hay que tomar en cuenta cuándo es necesario colocar una curva vertical. Entonces, se dice que la curva vertical es obligatoria cuando la diferencia algebraica de las pendientes es mayor a 1%. Esto en carreteras con pavimento y en las otras carreteras que no llevan pavimento, el caso de las trochas carrozables, será necesaria una curva vertical cuando la diferencia algebraica de las pendientes supere el 2%. Esto es importantísimo, ¿no? Porque ustedes dicen, bueno, profesor, si tengo 2 pendientes, tengo una carretera que cambia de pendiente y es una trocha carrozable y la diferencia algebraica de las pendientes es 1.5%, entonces en ese caso no se requiere curva vertical. Pero claro, esto de tener 1% es porque de repente el terreno no tiene tanta diferencia de pendientes, ¿no? Pero si un terreno sube a 4% y baja a 6%, entonces allí sí la diferencia de las pendientes es 10%. Entonces es obligatoriamente una curva vertical. Y esto lo vamos a ver con ejemplos, ¿no? He puesto un video también en la plataforma para que ustedes observen este tema de las pendientes verticales, ¿no?, para ir acercándonos al tema. Estamos haciendo una vista rápida, ¿no?, introductoria básicamente, para que ustedes el día viernes ya podamos tener este tema un poco más a nuestro alcance. El diseño geométrico de la carretera es tanto horizontal como vertical. Es decir, el reglamento establece en la geometría de la carretera un capítulo para el trazo horizontal y otro capítulo para el trazo vertical. Claramente está que nosotros, en nuestra unidad didáctica de topografía para caminos, podemos llevar al campo alineamientos horizontales. Pero es bien difícil para nosotros en una etapa de formación llevar al campo trazos verticales, porque en ese caso habría que hacer movimiento de tierra para poder tener las pendientes en el terreno. Nosotros no podemos, digamos, introducir máquinas
en el campo de prácticas y plataformar la primera pendiente y plataformar la segunda pendiente para tener la curva vertical y poder trazar la curva en esa situación. En cambio, en el trazo horizontal sí podemos empalmar curvas en el terreno. Entonces, el replanteo de curvas horizontales sí la podemos hacer en una práctica de campo. Pero replantear una curva vertical está un poco fuera de nuestro alcance. Siempre tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de planos verticales, la topografía tiene un punto de inicio, que viene a ser los BMs. Los BMs. Me parece que tomando en cuenta que hay una programación de prácticas para el día 6 de noviembre y el día 20 de noviembre, entonces es probable que cuando nosotros terminemos la poligonal abierta, es probable que nos demos un tiempo, que me imagino serán unas 2 horas, 3 horas, para realizar una nivelación geométrica. O sea, podría ser un trabajo realizado por todo el aula como si fuera una sola brigada y poder sectorizar la poligonal, ¿no? Tomar sectores, un par de PIs para una brigada, otros 2 PIs para otra brigada, y así sucesivamente para poder tener levantado toda la poligonal, que serán aproximadamente unos 700, entre 700 y 800 metros de longitud. Entonces, debería ser una buena experiencia para nosotros realizar una nivelación como lo hemos hecho en alguna oportunidad, creo que fue en la semana número 1, donde hemos procesado una libreta de nivelación, pero no tenemos nuestros registros propios. Entonces sería bueno. ¿Ya? En la siguiente práctica, de repente sacamos el nivel para irnos entrenando siempre en la parte de su estacionamiento y unas prácticas en la lectura en la mira, que viene a ser el instrumento complementario, ¿no? Así como la estación total dispone de un prisma y un portaprisma, el nivel, el equialtímetro, utiliza una mira topográfica, una regla graduada, para poder observar las alturas. Entonces también esa etapa de practicar la lectura en la mira es importante porque ahí es donde se concentra el error de la nivelación, en la lectura que tenemos. Bien, entonces aquí ustedes pueden ver que si hablamos de plano vertical, todos los elementos tienen sus cotas. Nosotros tenemos cotas en nuestro desarrollo de la unidad didáctica porque hemos partido de cotas obtenidas a partir de un plano de curvas de nivel. O sea, nuestras cotas provienen de una información indirecta, pero no es lo mismo que tener, digamos, la diferencia de nivel entre 2 puntos utilizando instrumentación topográfica, que puede ser de manera aproximada como una estación total, que también nos entrega diferencias de nivel, o tal vez un nivel, que es de mayor precisión. Entonces, aquí recordamos una vez más que el IGN es la institución en el Perú que cuenta con la información de cualquier punto que se encuentre en el territorio peruano y lo entrega a través de estas marcas que ustedes pueden ver, donde se aprecia el número, ¿no? Y al lado izquierdo ustedes ven la información, ¿no? Siempre el IGN entrega
la posición que tiene este norte, las coordenadas este norte, dónde está ubicado el punto y cuál es su elevación respecto del nivel del mar. En este caso, esta foto corresponde a un punto que está ubicado a 2528.284 metros sobre el nivel del mar. Está ubicado en el departamento de Piura y en la provincia de Ayabaca, distrito de San Pedro. Bien, entonces estos hitos, ¿no? Estas marcas fijas, permanecen así, no se deben de destruir, de tal manera que si ustedes, por ejemplo, quisieran saber in situ, quisieran reconocer in situ la marca, tendrían que ir al lugar apoyados por un GPS navegador, un receptor navegador, buscan esta coordenada y seguramente el BM va a estar a más o menos 4 metros del lugar que le dice su receptor GPS portátil. Ten en cuenta que siempre el GPS portátil tiene un error de más o menos 4 metros respecto de esta posición absoluta. No puede ser entre 4 o 5 metros de diferencia. Entonces, siempre recordar que en los trabajos, en los planos verticales, corresponde a la altimetría, que es una rama de la topografía para tener desniveles, diferencia de nivel en el terreno, y debemos de partir siempre todo trabajo altimétrico con marcas de cota fija, que es así como lo llama el reglamento peruano, o BMs como aparece en la literatura topográfica. Bien, entonces sigamos avanzando este breve compendio introductorio para realizar nuestro trabajo el día viernes de una manera más amplia, de repente con la participación de ustedes, siempre con sus preguntas, con sus comentarios, con sus aportes que a veces nos entregan en el chat de la sesión, utilizando o compartiendo informaciones de Google, que siempre son muy provechosas para todos. Algo que ustedes seguramente estarán observando, si nosotros estuviéramos en Lima, Lima se encuentra en la zona 18 del sistema de coordenadas universales, Mercator. Sin embargo, parte de Piura y todo Tumbes se encuentra en zona 17. Así como Madre de Dios, Puno se encuentran en zona 19. Nuestro territorio peruano tiene el espacio distribuido en 3 zonas, 17, 18 y 19. Este punto se encuentra en zona 17. Y ustedes lo pueden ver en este momento, por ejemplo, si ustedes ingresan a Google Earth y ustedes buscan esta coordenada en Google Earth, entonces van a llegar al distrito de San Pedro, de la provincia de Ayabaca. Y van a poder constatar que este lugar se encuentra en zona 17. Para eso sirve Google Earth, para que nosotros podamos confirmar zonas geográficas que tiene cualquier punto que se encuentra en el territorio peruano. Porque ustedes pueden en estos momentos mencionar un distrito y ustedes se preguntan, ¿no? ¿Y este distrito en qué zona se encuentra? Bueno, vamos al visor de Google Earth y encontramos la zona y la banda donde se encuentra esa ubicación que buscamos. Las curvas verticales, como ustedes seguramente estarán observando en este primer gráfico, las curvas verticales, a diferencia de las curvas horizontales, son curvas parabólicas. O sea, en otras palabras, su lugar geométrico
sigue las leyes de una ecuación de segundo grado. Entonces, ¿cuál es la diferencia que tenemos, la diferencia geométrica entre una curva vertical y una curva horizontal? Las curvas horizontales son parte de una circunferencia, valga el término, son curvas circulares. O sea, son curvas que corresponden a arcos de circunferencia. En cambio, las curvas verticales son parabólicas, no son circulares. Es decir, cumplen el lugar geométrico de una ecuación de segundo grado, una parábola. Eso entonces nos lleva a nosotros a tener que visitar Google y colocar parábola para que ustedes reconozcan bien este tipo de geometría que es la parábola, que tiene un eje de simetría, tiene un origen, que es simétrico cuando su lado derecho es igual a su lado izquierdo, y así es asimétrico cuando son diferentes. Ya las curvas verticales, entonces en un momento decíamos, las curvas verticales en su clasificación pueden ser cóncavas o pueden ser convexas. Y hay una manera a veces de reconocer fácilmente. Ustedes dicen, cuando ustedes quieren dibujar una carita feliz, ¿cierto? Una carita feliz. Entonces ustedes en ese momento están graficando una línea que primero baja y luego sube, ¿no? Es decir, vemos que el cambio de dirección o la inflexión de la curva va hacia arriba. Primero comienza yendo hacia abajo y luego va hacia arriba. Entonces, a eso se le llama curva cóncava, la carita feliz. Y cuando ustedes quieren representar o quieren colocar un emoticón de carita triste, hacen al revés, ¿no? O sea, el alineamiento, la línea va subiendo y luego termina yéndose hacia abajo. Esas serán las curvas convexas. Entonces, esto nomás tenemos que recordar estos dos tipos de curvas verticales, las cóncavas, que son la carita feliz, y las convexas, que son la carita triste, la que está hacia abajo. Y por otro lado tenemos las simétricas y las asimétricas. Aquí ustedes en este gráfico de la parte inferior, parece que lo pueden reconocer rápidamente, la carita feliz, que es la cóncava, y la carita triste, que es la convexa. Se puede ver claramente, esta es la carita feliz, que es la cóncava, y la carita triste, que es la convexa. Y algunas son simétricas y otras son asimétricas. Entonces, ustedes observan en esta curva que aparece en la parte inferior izquierda, se puede ver claramente que la mitad de la curva que está hacia el lado izquierdo, es igual a la que está en el lado derecho. Entonces, a medida que nos alejamos a la izquierda, vamos realizando un mismo trazo que cuando nos dirigimos a la derecha. En este caso, entonces, si partimos la curva en dos, si cortamos la curva en dos por el centro, cortamos en dos, y luego doblamos imaginariamente, vamos a ver que esta parte de la curva se va a superponer sobre la otra parte. Van a coincidir, digamos, esta línea exterior. Esto es simétrico. Pero en el lado derecho se ve que no es simétrico. Se ve, por ejemplo, que del eje a un punto, tenemos la misma distancia que del eje hacia otro punto. Entonces, estos dos puntos estarían equidistantes, por lo tanto, serían puntos simétricos. Pero eso no ocurre en el lado derecho. En el lado derecho vemos que si hacemos un trazo por el centro, que sería aquí el punto del PI vertical, este es un PI vertical, porque aquí van a intersectarse dos alineamientos verticales, este es un PI vertical,
Este es un PC vertical. O sea, los nombres son los mismos que para horizontales, pero con la diferencia que hay que agregarle la palabra vertical, que son curvas verticales. Es un PC vertical y un PT vertical. Y aquí se ve claramente que hacia el lado izquierdo, la longitud es mayor que hacia el lado derecho. Esto entonces es una curva vertical asimétrica. Y así vamos avanzando con nuestra hoja de información, haciendo una introducción al tema, ¿no? Para que ustedes de repente en algún momento puedan, en el Google o en cualquier literatura sobre topografía, puedan ustedes darle una revisada de ciertos términos, como son, por ejemplo, ustedes conocen el PI. Nosotros en el campo, para hablar ahora que ya tenemos experiencia de campo, nosotros en el campo, y vamos a ver si se encuentra su compañero James. James sí se encuentra, y vamos a ver a su compañero Jack. Jack también se encuentra. Bueno, me refiero a sus dos compañeros, a James y a Jack, porque con ellos el día sábado iniciamos el estacado de la curva, o perdón, el estacado del alineamiento de la poligonal abierta. Entonces nosotros habíamos establecido en clases, así como ahora que estamos en una clase Zoom, habíamos establecido que íbamos a necesitar 5 estacas. Pero cuando comenzamos a recorrer los posibles PIs, llegamos a un punto que está monumentado. Ese es un BM que se encuentra en el campo. Y ese BM, como está sólido, está, digamos, imposible de que pueda moverse, no es una información ambigua, está bastante claro que ese punto no se va a mover. Entonces elegimos ese punto como PI1. Y en ese momento con sus dos compañeros dijimos, bueno, ahora necesitamos 4 estacas. Ya nos hemos ahorrado una, necesitamos 4. Entonces ese es un PI que viene a ser la intersección de 2 alineamientos horizontales. Pero cuando nosotros hemos estudiado los PIs, no le hemos puesto la palabra o la letra H. No dice PIH, solamente es PI. Y cuando le vamos a replantear la curva, vamos a tener un punto de comienzo de curva. Pero no es un PCH. Se sobreentiende que ese PC pertenece a una curva horizontal. En cambio, en las verticales, ustedes se dan cuenta, a través de este gráfico, en las verticales, sí tenemos PCV, PTV, PIV. O sea, PI vertical, PC vertical, PT vertical. Pendiente 1, pendiente 2. Y entonces habrá curvas si es que la diferencia algebraica de estas pendientes es mayor a 1, en el caso de los pavimentos, y si esta diferencia es mayor que 2, en el caso de los que no tienen diseño geométrico, ¿no? En el caso de las trochas carrozables, ¿no? Que no llevan a veces, no terminan en pavimento, a veces terminan solamente con material afirmado o con su propio material. Bien, entonces ustedes se dan cuenta que la longitud de la curva viene a ser esta línea recta entre el PC y el PT. Y ustedes también ven que el ángulo de deflexión de la curva vertical ya no es delta, ahora es gamma. Son pequeños cambios que ustedes están viendo. En lugar de ser delta, ahora es gamma. Pero me parece que ustedes lo van a poder reconocer fácilmente porque no hay muchas variaciones.
PI, PI vertical, PCV, principio de curva vertical, PTV, punto de tangencia, punto donde termina la curva vertical. Ángulo gamma, pendiente de entrada, I sub 1, pendiente de salida, I sub 2. Bueno, aquí tienen entonces ustedes los nombres que son similares al horizontal. Y claramente ustedes dirán, profesor, entonces quiere decir que aquí tengo una longitud que es la subtangente, aquí tenemos una longitud que es la subtangente, acá tenemos otra longitud que es la subtangente. Pero aquí, a diferencia de las curvas horizontales, estas subtangentes serán iguales siempre y cuando la curva sea simétrica. Pero si la curva es asimétrica, entonces estas subtangentes ya no van a ser iguales. Ahora, nosotros en nuestra unidad didáctica, vamos a hacer todo lo posible por estudiar las curvas verticales simétricas, que son las que, digamos, se emplean en un 90%, y debemos de especializarnos en las curvas verticales simétricas. Cóncavas o convexas, pero simétricas. Es como lo que hemos estudiado en el trazo horizontal. Hemos estudiado curvas circulares, horizontales, simples. Pero hemos dejado para futuros cursos curvas circulares, horizontales, compuestas. Es decir, nosotros hemos trabajado con radio único, pero hay curvas también que tienen varios radios, ¿no? O sea que una misma curva tiene un radio para una parte, otro radio para otra parte y otro radio para otra parte. Entonces podría ser una curva que tiene 2 radios o 3 radios. Y ya será entonces una curva compuesta. Pero eso será materia de cursos más avanzados. Y vamos a terminar esta parte introductoria. Vamos a terminar con estos ejemplos. Y aquí tenemos una curva vista desde la parte superior, ¿no? Le llaman una vista en planta, ¿no? Cuando tenemos una visión desde el aire, por decir, pues, si nosotros vemos que un ave, por decir, un ave vuela sobre nosotros, no ve la altura que tenemos nosotros, porque como está viendo desde arriba, ve perpendicular, ve nuestras cabezas, ¿no? Entonces, desde el aire, digamos, verticalmente no se puede ver la altura de una persona. Nosotros tendríamos que estar en un plano horizontal para ver la estatura de la persona, la estatura de la elevación de los árboles, ¿no? Desde arriba no se ve. Pero desde arriba, si nosotros vemos una curva, no vemos su diferencia de nivel. Desde el aire lo vemos como si la curva estuviera proyectada en un plano horizontal. Entonces, esta es la vista en planta. Sin embargo, si nosotros cortamos la curva, sí nos vamos a dar cuenta que la curva tiene una inclinación, tiene un peralte. Es lo que se ve al lado derecho. Entonces, esta es una vista en planta y esta es una vista en un plano vertical, ¿no? En un plano que ha cortado la curva. Y a esto se llama peralte, a esta inclinación se llama peralte. De igual forma, vamos a ver otra imagen donde ustedes se dan cuenta que si están en el aire y ven la carretera, ven la línea del extremo izquierdo, la línea del extremo derecho, dependiendo del sentido que tiene el vehículo, y ven el eje central. Pero si le hacemos un corte así perpendicular a un tramo recto de la carretera,
nos vamos a dar cuenta que de repente esta carretera presenta un bombeo. Es decir, el eje central está ligeramente elevado con relación a los extremos. Y en los extremos se observan lo que habíamos indicado, las cunetas. Las cunetas, que son las que recogen las aguas y son enviadas por unas alcantarillas a los canales de riego. Este porcentaje de inclinación está en el reglamento y oscila entre 1 a 4%. Hay lugares, por ejemplo, aquí en Lima, en las vías urbanas en Lima, el bombeo es 1.5%. En algunos lugares casi no se aprecia ¿no? la inclinación. El diseñador puede indicar 1%, 1.5%, como también podría indicar 2.5% de inclinación. Eso va a depender de la intensidad de las lluvias en la zona. Bien, entonces aquí está la información que quería a ustedes. En ese momento, me acuerdo que fue en la sesión número 2, cuando ustedes me hablaron de canaletas. Pero nuevamente, como ustedes ven, a veces un profesor, por más ganas que tenga de decir las cosas, no hay como esperar siempre su momento, ¿no? O sea, esperar pacientemente, y como ustedes ven, llegar a la semana número 12, después de tantas semanas, y decirles a ustedes, compartirles, ¿no? Decirles, mire, esta es una carretera en su diseño vertical. Aquí se puede ver que cuando se ha cortado el terreno tiende a tener un desarrollo natural, ¿no? Se extiende una determinada cantidad horizontal por una cantidad vertical, y eso se llama talud de terreno. Esto se estudia desde el punto de vista geológico, se determina el terreno naturalmente, cuánto el terreno se aleja de la vertical. Entonces, estos talud son entregados por los estudios geotécnicos a los diseñadores de las carreteras, que son los que estudian los suelos. Entonces, vemos aquí un talud, acá también tenemos un talud. Aquí está la carretera, lo que llamamos nosotros la calzada, y la berma, en ambos lados. Y aquí se aprecia la cuneta. La cuneta. En este caso, una cuneta triangular. También puede ser rectangular y hay una diversidad de formas, pero esta es una cuneta triangular. Este es un ejemplo, ¿no? Acá vemos otro ejemplo. En una curva donde vemos que está peraltado el terreno, se ve también claramente la cuneta. Tenemos la calzada, tenemos la berma, la cuneta. Posiblemente aquí estaría faltando pues las obras que se hacen colocando muros de contención para evitar siempre, por seguridad, evitar que los vehículos puedan alejarse demasiado, ¿no? Hacia estos precipicios. Entonces, a veces también, además de la berma, hay un sobreancho de carretera para que tenga unos metros más, ¿no? Eso siempre es bueno en los diseños, va a depender, por eso es preferible cortar el cerro unos 4 o 5 metros más, con la finalidad de tener la sección suficiente, ¿no? Pero a veces por ahorrarnos un poco de dinero, el vehículo pasa bien cerca del precipicio, ¿no? Ese es un tema que tenemos que mejorar con los años en muchos lugares que son un poquito críticos, ¿no? Bueno, y aquí le he puesto otras imágenes donde ustedes pueden ver que este es un terreno natural que ven ustedes. Según el estudio topográfico, este es el relieve, ¿no? Donde está pasando el cursor, este es el relieve.
O sea, el perfil longitudinal nos dice que el terreno es así. Y sin embargo, el diseño indica que la carretera, la rasante de la carretera, se encuentra en esta línea horizontal. Por lo tanto, toda esta zona habrá que cortar en el terreno. Esto se llama el movimiento de tierras. Hacer estos cálculos es parte de la topografía, digamos, es la cereza de la topografía. Entregar esta información, volúmenes. Bueno, ya está la topografía, ya tenemos el diseño terminado, ahora calculemos el movimiento de tierras. ¿Cuántos metros cúbicos es alternativa de proyecto? ¿Cuántos metros cúbicos se va a cortar? ¿O cuántos metros cúbicos se va a rellenar? Porque van a haber algunos lugares del relieve que van a estar por encima de la rasante y otros van a estar por debajo de la rasante, ¿no? En este caso, por ejemplo, el terreno natural, se observa el terreno natural y la rasante está acá arriba. Entonces, habrá que rellenar toda esta parte. Estos serían entonces los elementos del trazo vertical. Les decía que esto en la práctica nosotros no lo podemos hacer porque tendríamos que hacer estos movimientos de tierra para poder replantear el trazo vertical. Solamente lo podemos estudiar, pero no lo podemos ejecutar. En cambio, las curvas circulares, horizontales, sí las podemos llevar al terreno cualquier día que nosotros nos propongamos. Y de esta manera hemos dado por finalizado esta introducción al tema del alineamiento vertical para que nos vayamos acercando a esta información. Ya, vamos a dejarlo ahí para que no sea mucho tiempo y más bien colocar en nuestra hoja de apuntes el tema de la semana y las actividades que continuaremos desarrollando el día de hoy. Bien, el día de hoy es una sesión corta, en realidad a las 11:40. Tenemos que dejar la sala para el siguiente docente, así que vamos a colocar el título. Ahí está más o menos parecido, me parece que ha salido en el campo, muy parecido, de sus compañeros que han estado conmigo en el estacado, ¿no? Acá ven ustedes que esta simulación que hicimos posiblemente es muy parecido a lo que va a salir en la realidad. Ya hemos tomado el PI1 que tuvimos estaca. Estaca nuestra ha sido el PI2, el PI3, el PI4 y el PI5 fue una estaca que encontramos en el lugar preciso. O sea que hemos colocado 3 estacas y hemos encontrado 2. Semana 12. Alineamiento vertical. La hoja de información
y el trabajo de la semana. Que siempre son nuestras mayores preocupaciones, es establecer siempre un marco teórico y hacer el trabajo de la semana. Para de esa manera siempre ir al día con nuestro trabajo. Entonces vamos a ver el trabajo de la semana. A ver, creo que no lo tengo a la mano. El trabajo de la semana parece ser laborioso, pero no es tan complicado. Lo voy a colocar de todas maneras para que ustedes lo vean. Y como estamos en una semana siempre de retroalimentación en los dos cursos que tenemos, vamos a tratar de hacer que el aula completa se nivele, ¿eh? Entonces, le voy a mostrar el trabajo de la semana y se van a dar cuenta ustedes que no es un trabajo tan complicado. Laborioso, sí, pero de repente con el trabajo que nosotros hacemos, podríamos ayudarnos para que esto no nos quite mucho tiempo. Nosotros vamos a hacer el perfil longitudinal de 500 metros. Entonces, ¿eso qué significa? Que debemos de tener las cotas desde la progresiva 00 hasta la progresiva 500. O sea, hasta aquí, hasta 0 más 50, ¿no? Sabiendo que estas progresivas están en decámetros. Entonces aquí les he puesto del PI2 hasta el 50. Aquí hay unas progresivas. Y se le está pidiendo la continuación, que ustedes ven, lo que falta. Y estas pendientes. Pero seguramente ustedes dirán, profesor, pero nosotros en irrigaciones, en otro plano de curvas de nivel, también hemos tomado para cada una de las progresivas las elevaciones. Probablemente no sean 4050, 4049. De repente eran 2670, 2800. Pero lo cierto es que para hacer un perfil longitudinal necesitamos las cotas de modo indirecto o de modo directo. Y yo entiendo que ustedes seguramente van a tener que trabajar estas cotas faltantes. Y cuando necesitemos las cotas desde el 00 hasta el 500, yo las tengo completas, por lo tanto no le voy a negar las cotas que dispongo, ¿no? En mi banco de información, ¿no? Entonces, cuando nosotros hagamos el trabajo de dibujar el perfil, usted dirá, profesor, usted aquí nos está entregando de PI2 hasta 500. O sea, desde 406 hasta 500 son más o menos 106 metros. Pero los 394 restantes que están del 0 hasta esta progresiva, también hay que obtenerlas. Y entonces ustedes dirán, pero eso está fácil, pero es laborioso. Entonces el día viernes como nosotros vamos a disponer de tiempo para otras actividades, ustedes solamente se dediquen a lo que está acá, dedíquense nada más a estas progresivas. Profesor, no está mostrando nada. ¿Sí? Permítame nuevamente volver a compartir. Un momentito. Un momentito, parece que no he sacado la hoja. Ah, no, acá está. Acá está.
Ah, estaba en la clase número 12, ¿no? Ujú. ¿Se ve? ¿Se ve ahora? Ahí está, profesor. Ya, lo había Sí, sí, sí. buscado. Que nos dijo que nos iba a compartir, ¿no? Sí, así es. O sea, como usted, mire, esto está desde el PI2, desde el PI2 hasta 500. Entonces, se puede decir que si nosotros queremos hacer un perfil de 500 metros, aquí tendríamos algunas cotas ya listas, pero necesitamos desde el 00. Y seguramente algunos de ustedes dirán, ah, el 00 es laborioso, ¿no? Claro, ustedes han visto que cuando hemos trabajado en irrigaciones para 300 metros, ustedes llegaron a captar, porque incluso me di cuenta que el caso de Richard, el caso de Cindy, prácticamente me ganaban en la lectura de la cota, ¿no? Intuitivamente nomás, porque ahí no tenemos manera de nosotros es una estimación nomás, ¿no? Indirectamente es una estimación que hacemos. En el campo sí hacemos pues la lectura en la mira, ¿no? Pero aquí en indirecto nos acercamos al valor. Así que como nosotros necesitamos desde el 00 hasta el 500, y si el tiempo no alcanza, como acaba de decir Richard, yo les voy a compartir, pero ustedes sí trabajen estas progresivas que quedan acá, las que están pendientes, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estas ocho cotas sí ustedes hagan. Son 8 cotas nada más. Y yo les voy a dar todo lo demás, ¿no? Todo lo que falta, ¿no? Son 394 metros que faltan desde el 00, porque ya lo tengo completo, ¿no? Ya lo he realizado. Precisamente ayer no, esta madrugada que me llamó su compañero Luis Antonio Fano Seminario, a eso de las 2:30, 2:40 de la mañana, estaba haciendo su trabajo de curvas de nivel. Y yo en esa hora estaba trabajando estas progresivas. Entonces, ya las tengo listas a la mano. Así que no se hagan mucho mundo, ¿no? Ustedes solamente en su plano obtengan la cota de la progresiva 52, 54, estas dos pendientes, y si tienen inconvenientes, bueno, me comparten y en la clase lo resolvemos. Eso nomás es todo el trabajo 12, no es muy laborioso, ¿no? Ustedes han visto, son 8 cotas nada más. El trabajo de la semana son 8 cotas. Y lo he puesto así porque como estamos en una semana de entregas de trabajos, no le quiero distraer a ustedes con los trabajos que están elaborando, porque ayer o esta madrugada he confirmado que sus compañeros están que trabajan sus trabajos de la semana, ¿no? De las semanas anteriores. Bien, ahora sí, entonces, regreso nuevamente. Solamente quería decirles eso, que el trabajo no es muy fuerte el trabajo de la semana. Trabajo de la semana, entonces son 8 cotas de las progresivas que están indicadas, ¿eh? Yo sé que ustedes con la habilidad que tienen lo van a hacer rápido. Ya está. Más bien, en este momento son 10:50, disponemos solamente de 50 minutos. Vamos a pasar, antes que se nos pierdan nuestras informaciones, vamos a tratar de reunir la información de la segunda práctica. Teniendo en cuenta que esa información que ustedes tienen
podríamos utilizarla para reemplazar un trabajo práctico de cualquiera de las unidades. Eso también hay que ver, porque es un trabajo que estamos haciendo y tenemos que sacarle utilidad. Entonces, vamos a poner aquí datos de la segunda práctica. Por lo general, cuando realizo el trabajo de gabinete, siempre le comparto a mis alumnos el gabinete, ¿no? En PDF. No para que sea, digamos, algo final, pero para que sea un respaldo a su trabajo de ustedes, ¿no? Ustedes están trabajando y quieren saber de repente alguna duda, esto por qué sale así, etcétera, ¿no? Ustedes lo pueden hacer entonces con la ayuda de un soporte. Y aquí, por ejemplo, en lo que es datos de la segunda práctica de campo, aquí solamente había que corregir, en el caso de la brigada 1, 2 distancias nada más. ¿Se acuerdan ustedes que solamente necesitábamos 2 distancias? Nada más. Porque si nosotros hacíamos nuevamente el levantamiento, ¿no? Si hacemos un nuevo levantamiento, van a cambiar los datos. Y eso ustedes ya lo han constatado. Ustedes ya han constatado, en el curso de topografía general, se ha dictado un capítulo, que creo que es el capítulo 4, que se llama así, Teoría de errores en la medición topográfica. Teoría de errores en la medición topográfica. ¿Y qué dice la teoría de errores? Que en topografía no hay valor verdadero. Eso dice la teoría de errores. En topografía no hay valor verdadero. Llamémoslo así, no hay valor exacto. Entonces nosotros en topografía no podemos decir, no, este valor es. Lo que hay en topografía es valor probable. Eso ténganlo presente. Si ustedes ciertamente no han llevado conmigo el curso de topografía general, pero le transmito lo que les decía a los alumnos cuando enseñaba topografía general. En topografía, lo que tenemos es valor probable. Tenemos el valor más probable. Entonces, ustedes dirán, ¿no? Profesor, entonces, si en topografía tenemos valor más probable, entonces, ¿qué es el valor más probable? El valor más probable es el valor representativo. El valor que representa a todas las mediciones efectuadas, ese es el valor más probable. ¿Y cómo se calcula, profesor, el valor más probable? Se calcula por las leyes de la estadística como la media aritmética o simplemente la media. Matemáticamente, es la media. Aritmética.
Entonces, ustedes dirán, ¿no? Aritmética. Ustedes dirán, entonces, quiere decir que el ingeniero Yaya está vinculado con la estadística. ¿Por qué? Porque la topografía solamente admite valores de alta probabilidad. Y entonces, ustedes han estudiado medidas de centralización. O sea, cuando ustedes tienen una masa de datos, esa masa de datos se reduce a un solo número, un valor que representa a todos. ¿Y cómo se llama ese valor que representa a todos? La media aritmética. Entonces, si nosotros tenemos 3 mediciones, lo mejor sería promediar las 3 mediciones. Si tenemos 2 mediciones, habría que promediar las 2 mediciones. Profesor, pero si tenemos una medida que se aleja de los intervalos de confianza, entonces esa medida hay que eliminarla. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer ahora es un proceso de depuración. Ustedes van a ver un levantamiento, un segundo levantamiento, un tercer levantamiento, y se van a dar cuenta hacia dónde tienden las mediciones. Entonces, si ustedes ven que una medida se aleja demasiado respecto de las otras, entonces hay que excluirla. ¿Por qué? Porque va a modificar la media. Las medias necesitan una homogeneidad. ¿Y quién le da la homogeneidad de las medias? La desviación estándar. Entonces, llegamos a que la desviación estándar es un indicador de que si los datos son homogéneos o son heterogéneos. Si tenemos una desviación pequeña, significa que esos datos pueden tomarse como de una misma familia. No hay mucha variabilidad. Pero si tenemos datos que son discrepantes unos con otros, entonces la desviación va a ser alta. Y entonces no es recomendable trabajar con desviaciones estándar altas porque estaríamos forzando los datos representativos. Por ejemplo, como si usted dijera, ¿no? Profesor, un estudiante 1 tiene un promedio de 5. Un estudiante 1 tiene promedio 5. Y un estudiante 2 tiene un promedio 19. Entonces, ¿cuál es el promedio de los estudiantes? El promedio de ambos va a ser 12. En una nota vigesimal, digamos, universitaria, donde se aprueba con 10.5, ¿no? Estos 2 alumnos estarían aprobados, diríamos, ¿no? Los 2 son buenos, ¿ah? ¿No? Porque este número promedio está reemplazando a los 2. Sin embargo, usted dice, no, pero es que no podemos promediar un 19 con un 0,5, ¿no? Estaríamos promediando un aprobado con un desaprobado. Habría que hacer intervalos. Estudiantes de 0 a 8, estudiantes de 9 a 13, estudiantes de 14 a 20. ¿No? Tenemos que hacer entonces intervalos de clase para obtener los pesos ponderados, ¿no? En el primer grupo, ¿cuántos tenemos? Segundo grupo, ¿cuántos tenemos? Tercer grupo, ¿cuántos tenemos? Y de esa manera mejor tener un promedio ponderado con pesos. De repente alumnos que tienen 19 son 1. De 0,4 de repente hay 1. Pero la masa mayoritariamente de repente se encuentra entre 12, 13, 14. ¿No? Entonces, cuando se estudian datos, hay que tener en cuenta la variabilidad de los datos. En las mediciones ocurre lo mismo. O sea, una medición versus otra medición con 10, 15 segundos de diferencia, podemos aceptar las dos y dar el promedio como respuesta de la medición. Pero si tenemos una medición para un ángulo y para ese mismo ángulo, otra brigada tiene 10 minutos más y ya entonces 10 minutos se aleja
se aleja demasiado. Si tomamos una distancia y para otra brigada es medio metro más, es demasiada variación. Mucha variación, mucha desviación estándar. Entonces, las mediciones, según la teoría de errores, tienen que mostrar cierta vecindad, cierta homogeneidad para poder tomarse la media. No podemos tomar medias entre dos distancias que son bastante diferentes, ¿no? Se modifica el promedio. Bien, entonces, esto es lo que se estudia en los temas de las mediciones, ¿no? Como nosotros no hemos tenido topografía general con ustedes, no me han escuchado estos temas, ¿no? Pero ahora que estamos haciendo trabajo de campo, tenemos que ser finos a la hora de observar las mediciones, ver nuestras 3 observaciones, 4 observaciones, y ver cuál de ellas sería la más adecuada. Porque el trabajo que ustedes vienen haciendo es un trabajo que consolida sus aprendizajes y le tienen que sacar la máxima utilidad. Posiblemente ustedes cuando me veían en las clases Zoom, los datos que le proporcionaba a ustedes dirían, pero la tolerancia, ¿no? Pues ustedes ahora están percibiendo que la tolerancia hay que conseguirla, pero con bastante trabajo, con bastante práctica. Pero esto es la topografía verdadera, ¿no? La topografía basada en mediciones. Y ahí vamos bien encaminados, ¿no? Con mucha motivación, con mucha actitud. Y eso es lo más importante, que estamos consiguiendo lo que nosotros queremos, prepararnos para un desempeño real. Cuando vayamos a trabajar, ya sabemos qué situaciones tenemos que tomar en cuenta para que salgan buenos nuestros trabajos. Otra de las cosas que también nosotros vemos y que estamos conscientes de ello son las fuentes de error. Las fuentes de error. Entonces, si bien es cierto que no es necesario exculparnos, ¿no? de todo lo que pueda ser error, pero tenemos también un error instrumental. Una fuente de error es el error instrumental. Es como si ustedes estuvieran en estos momentos utilizando esos relojes a cuerda que usaban antes, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando habían esos relojes a cuerda? Y el reloj, pues, de repente la cuerda no duraba mucho y cuando terminaba el día, de repente el reloj se atrasaba o se adelantaba, ¿no? Y entonces alguien te pedía la hora y de repente estaba 5 minutos delante de la hora o 5 minutos detrás de la hora. Si tienes un reloj que no está bien, te va a dar también la hora, te va a entregar mal. De igual manera, ¿no? Si tienes un equipo que no tiene una revisión cada 6 meses, no tiene una calibración cada 6 meses, que no sabemos, ¿no? De acuerdo a un certificado que entrega la casa evaluadora, que el equipo se encuentre en buenas condiciones. Tampoco podríamos nosotros señalar que el estudiante es la causa del error cuando el error se acumula, se suma. Es error de instrumento y es error humano. Entonces, hay una sumatoria. Nosotros por eso, si estamos trabajando bien, no nos sintamos mal por los resultados, porque es una suma. De repente no somos nosotros. Digo de repente con esa condicional, porque no lo sabemos, ¿no? Solamente una casa especializada en lo que es calibración de estaciones totales podría decirnos que existe el error instrumental. Por ahora solamente nosotros mirando la estación total sabemos, en las fichas que lleva, sabemos el tiempo de su última revisión.
de su última calibración. Y ya sabemos que no está dentro de los 6 meses, porque hemos tenido casi año y 7 meses de pandemia, y en este tiempo los equipos han estado paralizados. Más bien en lo que es error de las condiciones de trabajo, este es algo que nosotros vamos mejorando día a día. Por ejemplo, ese día que hemos estado en el campo, han habido por lo menos 2 brigadas que han estado utilizando agujas, por ejemplo, agujas, para avisar la vista espalda, para avisar la vista frente, han estado utilizando agujas, que definitivamente generan menos error, porque son diámetros menores, donde incide el retículo de la estación total. Entonces, eso ayuda. Ayuda también la experiencia a la hora de colocar el portaprisma, también ayuda. Y también ayuda mucho a la hora de observar en la pantalla que los datos que ingresamos y la pantalla muestre esos datos. A veces uno ingresa un dato y por X circunstancias la estación total te arroja 5 o 10 segundos de diferencia. Bueno, en esos casos, en lugar de comenzar a medir, tienes que reingresar el dato 2, 3, 4 veces hasta que veas en pantalla que el ángulo que tú le estás entregando, la estación total en ese momento te muestra. Hay que tomarse siempre esos tiempos, esos segundos, antes de proceder a la medición, verificar. Eso nos entrega la experiencia en el trabajo. Bien, ahora sí, entonces, con este pequeño repaso de lo que viene a ser el error topográfico en la medición, es importante pasar a los datos que tenemos, ¿no? Sobre todo, en el caso de la brigada número 1, sobre todo las 2 distancias. Y después ya vemos en otro instante si es que es necesario cambiar también los ángulos, porque sus compañeros creo que han medido los ángulos, pero llegaron ya con otro error de cierre. Mientras habían llegado el día anterior con algo de 30 segundos, ya en esta segunda medición llegaron con 1 minuto 30 segundos. Entonces, vamos a ver cómo están nuestros datos. Su compañera dice, no salía el ángulo, dice, muy elevado. Bueno, esas son experiencias reales. Yo tengo mucho tiempo trabajando con jóvenes y sé que el trabajo de aprendizaje es pesado, ¿no? Cuando uno está en una etapa de formación, no es fácil. Y lo único que le puedo decir a un estudiante es que tiene que insistir, ¿no? Porque los maestros de obra, por ejemplo, se pasan 10, 20 años trabajando para acumular un conocimiento, ¿no? Y tienen paciencia, ¿no? Estar 10, 20 años para volverse expertos en su trabajo. Entonces no bajen la guardia, sigan ahí como vienen haciendo y van a ver que van a terminar muy bien con miras a sus prácticas profesionales. Entonces voy a colocar el material para la brigada número 1. La brigada número 1. Y vamos a modificar esas 2 distancias. Acá está la brigada de su compañero Fano Seminario, Mauricio Canayo, Solís Cárcamo, Jamer Alejandro, y su compañero Joel Salinas, que bueno, ese día no estuvo, pero de todas maneras él pertenece también a la brigada. Ya aquí entonces habría que cambiar solamente las distancias, porque como ustedes vieron, en esta primera medición, el azimut de llegada fue
342,24 minutos, 8 segundos. Y el azimut que nosotros hemos considerado en el terreno, el azimut de inicio, fue 342,24, 27. Entonces hay una diferencia de 21 segundos. Ya después vemos eso a posterior. Ahora quisiera, ¿ves? Como ustedes ven, salió 19 segundos de error en la medición angular. Pero aquí se presentó una discrepancia, ¿no? Miren ustedes, esta es la medida de su compañera, de la brigada de su compañera Cindy James, ¿ya? Y aquí en la segunda medida, en CD, perdón, en la tercera en CD, había una diferencia, hablando de estaciones totales, y ya 15 centímetros es una diferencia fuerte. ¿Ya? Porque miren ustedes la primera, 627, 607. O sea, estamos hablando de 20 milímetros, 2 centímetros de diferencia. Ya eso, por ejemplo, está dentro de los márgenes, ¿no? 1 centímetro, medio centímetro, 5,51, 5,43. ¿Ya? Ustedes ven, se dan cuenta, 1 milímetro, 1 centímetro y un poquito más, ¿no? 1,8 centímetros, o sea, no es mucha la diferencia. Pero cuando llegamos acá, 40 y 39,96, ya estamos hablando ya de 5 centímetros. Y por acá en 102,85, y bueno, no recuerdo cuánto era la otra medida, pero era fuerte, me parece. Aquí había una diferencia. Esta es la medida de su compañero. A ver, me gustaría que su compañero, Fano, nos entregue sus 2 medidas que han corregido. Sus 2 medidas, CD y DA. Profesor, nosotros también corregimos. Sí, yo le voy a avisar cuando cambie, porque ahorita, en este momento estoy con el trabajo número 1. Estoy con el trabajo número 1. Y entonces luego vemos el trabajo número 2 y luego el número 3. Para sus compañeros que hicieron los cambios, vamos a ver, creo que están mandando al WhatsApp, creo, profe. grupo, sí. Al grupo. A ver, aquí nos está enviando 47,627, 61,551. Ah, ya. Ellos tienen aquí 39,997 tienen. Y 102,834. 834. Bueno, esas son sus mediciones. Voy a retirar por el momento para quedarnos con las medidas de su compañero, ¿no? Aquí también será entonces 39,997 y también 102,834. Entonces, si nosotros consideramos que este es un trabajo ya finalizado, porque ese día hemos ido con una consigna de verificar nuevamente estas distancias, entonces ahora sí podemos ver la parte final y ver cuál es el error. Bueno, el error, como ustedes ven, es 2.733. Si nosotros consideramos 2.500 como base, ¿no? Para poder aceptar, entonces diremos que estas mediciones superan el 2.500. Ahora, el 2.500 más o menos es parecido a lo que se exigía cuando se mide con cinta métrica. Y ustedes pueden apreciar aquí el error que tiene el levantamiento, son 9 centímetros.
Ustedes se pueden ver acá, hay 9 centímetros de error. Y entonces habría que corregir 9 centímetros. Pero ya lo hemos manifestado, sobre esto nosotros sabemos que es nuestro primer trabajo, ¿no? No caigamos en eso de desmerecer ningún trabajo, ¿ya? Claro. ¿Ya? Esto sería para nosotros nuestro primer trabajo terminado. De repente, salvo que ustedes digan, ¿no? Profesor, y si le cambio los ángulos, pero bueno, ese ya es otro cantar, ¿no? Por ahora, vamos a decir que su compañero Luis Fano acaba de superar la marca de 1 sobre 2500. ¿Ya? Eso es lo que hay que valorar. Que sus compañeros, sus 5 compañeros, acaban de superar el 1/2500. Porque ese era el problema. En el anterior trabajo no llegaban a 2500. Ahora, con esas 2 mediciones, han alcanzado superar el 2500. Y seguramente ustedes dirán, ¿no, profesor? Y si seguimos intentando, evidentemente van a seguir mejorando. Va a llegar el día en que ustedes van a seguir midiendo y este número va a seguir mejorando. Pero por ahora vamos a dar por terminado el trabajo de su compañero. Y entonces, si este es su error relativo y pasa, ¿cuáles son sus coordenadas? Acá están sus coordenadas. Entonces le voy a pedir a su compañero que le tome una foto aquí, lo capture, para que estas coordenadas puedan ser comparadas con las coordenadas de otra brigada. Porque van a ver ustedes que al modificarse los levantamientos, se modifican ligeramente las coordenadas. Si cambian los milímetros, no hay problema. Son mediciones equivalentes, ¿no? Pero lo que queremos ver es que estas coordenadas no se muevan demasiado entre un levantamiento y otro levantamiento. Bien, ahora sí me voy a la brigada número 2. Rapidito nomás. Después les voy a compartir los datos, ¿ya? Les voy a compartir para que ustedes tengan. Sé que algunos de sus compañeros ya tienen unas plantillas bastante elaboradas, ¿no? Por ejemplo, Richard tiene plantillas ya de gabinete bastante avanzadas. Faltan algunos pequeños ajustes nada más que me han mostrado en los trabajos, pero están ahí, están ahí. A ver, este es de la brigada 2, vamos a comenzar cambiando datos, ¿verdad? Vamos a poner entonces octubre del año 21. Porque este es un nuevo levantamiento. Recuerden ustedes que la clase pasada, sus compañeros por razones de tiempo, por darle oportunidad a sus demás compañeros, no pudieron medir. Entonces, Profe, pero nuestro error es de 1 minuto y 5 segundos, creo que es mucho para hacer el gabinete. vamos a ver en el tema de vamos a ver cómo les ha salido en conjunto, ¿eh? Porque de repente la medición angular no está bien, pero de repente la lineal está bien. Vamos a ver en su conjunto, ¿no? De repente arroja buena medición, habría que tomar otros ángulos nada más. Vamos a ver cómo ha salido ya así en contexto general. Está su compañero Suárez, su compañera Salinas, su compañero Briones. Y aquí Rojas. se encuentra Rojas. Sí, profesor, hay un grupo de... Ah, claro, Rojas, su compañero que nos estuvo ayudando en el trabajo del destacado. Rojitas. El veloz Rojas. ¿Y alguien más? Los 4 son, profe. Ah, 4. Solo ellos, profe. Por grupo creo que Solamente 4. quedaron 4 nomás. ¿Me dictan las coordenadas, por favor?
De A al este es 278.106. 278.106. 8670, 298. La referencia 278093. 339, profe. 339. A mí lo único que me agrada es que, uno, que sus compañeros han terminado su levantamiento. Ese es uno. Y segundo lugar, que hay que verlo en contexto, ¿no? De repente una brigada tiene buenas mediciones angulares, pero no ocurre lo mismo con las mediciones lineales. O al revés, ¿no? Tiene muy buenas mediciones de repente lineales, pero o en sí hay cosas que hay que ver, ¿no? Bueno, el azimut sale 342, 24, 27. Y vamos a ver entonces las medidas angulares de sus compañeros. Sí estuve presente en la etapa final, o sea, su compañero pensó que era 5 segundos. Parecía, profe. ¿No? Parecía, ¿verdad? Iba a ser un golazo ese levantamiento, pero... La primera. Pero era 1 ima- minuto 5 segundos. Sí, pues, ¿verdad? Sí. Pero tampoco no es que está tan lejos, está ahí nomás. A ver, me dictas Profe, tu pero me parece línea. raro porque desde el primer azimut ya tengo error, o sea. 2 grados, 5 minutos, 10 segundos. El O AB. sea, 2 grados. 5 minutos, 10 segundos. Desde ahí ya empieza mal. Ahí, entonces piensa que aquí podría estar el problemita. Sí. El BC es 327, 58, 10. 329, 24, 29. Y el último es 140, 31, 28. Y el cierre, 2 grados también, ¿verdad? Ah, no. Esto No, es, profe, no. Es entonces, 342, a 23, 22. 342. 23, 22. Claro, parecía 5, ¿verdad? Parecía 5 segundos, pues. Porque aquí si hubiera sido 24 minutos, era 5 segundos. Sí me acuerdo de ese momento, ¿no? Sí me acuerdo. Pues me acuerdo porque su compañero me llamó, ¿no? Me dijo, ingeniero, 5 segundos tenemos. Estaba Y feliz, profe. Ahí. lógicamente fue un momento, un momento histórico. Bueno, si nosotros tenemos 45 segundos, aquí vemos efectivamente que hay 20 segundos más, pero eso se puede superar, ¿ya? Eso se puede superar. Vamos a ver las medidas lineales. Aquí se ve que es, claro, 1 minuto 5 segundos. Estamos trabajando nosotros con 20 segundos ¿no? de precisión del instrumento. Entonces con 45 segundos pasamos, ¿no? Pero tenemos 20 segundos más. Pero bueno, pero esa es una parte del trabajo. Vamos a ver la otra parte, la distancia. 47.625. A ver, un momentito ahí nomás. 47.625. 61.564. ¿Ya? 40.007. Ah, ya lo que habías escrito en el chat, ¿no? Sí. 40.007. 102.849. Ahí está. Vamos a ver entonces cómo estamos en la precisión del error lineal relativo, ¿no? Porque 20 segundos tampoco no es, pues, no es una diferencia bárbara, ¿no?
Está ahí nomás. Vamos a ver cómo estamos. A ver, por aquí debe haber algún error de mi plantilla, por supuesto, ¿no? A ver, un momentito. ¿Está bien? Aquí me parece que hay error en la corrección. Tres cuarenta y dos 24 27. Eso está bien corregido. Sí, está bien corregido. ¿Está bien las distancias, Richard? Sí, profe, leo. Permite un momentito ver la distancia de su compañero. Sí, parece que sí, ¿no? Un segundo. A ver, 47, 6, 27. Estas son. Ah, ya. Sí, están ahí, ¿ah? Miren, ¿ah? Están ahí, miren. 2 milímetros de diferencia, 2 milímetros. 551, 564, 13 milímetros. 997, 10 milímetros. O sea, las distancias están ahí. ¿Se dan cuenta ustedes? Las distancias están ahí. El tema es entonces los ángulos. Pero aquí quiero ver por qué razones me sale 14 metros, ¿no?
A ver, aquí hay 2 grados 5, 10, 2 grados 5, 30. El primero está acá ahí, casi por ahí, ¿ah? En el segundo hay una diferencia. Hay como 3 minutos, me parece. 3:27, 58, 3:28, 1. Aquí hay 3 minutos. Ah, aquí es 2:39. Aquí es 2:39, Richard. Sí, profe, 2:39, 24, 29. Es 2:39. Sí, sí, 2:39, 24, 29. Ya, de razón que aquí, por eso es que está original. 2:39, ¿verdad? Entonces aquí vamos a cambiar es 2:39, 24, 20. Ahora sí. Ahí estaba la diferencia. Porque todo está bien, casi las distancias y los ángulos por ahí están. Necesita 7.400, Richard. Está en 7.400, Richard. Casi 7.500. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que estas distancias podrían ser y estos ángulos también podrían ser. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo que está arrojando mayor precisión, o sea, 1 centímetro por cada 75 metros. Recuerden ustedes ese redondeo que hacemos, 1/75. ¿No? Bien, entonces, toma nota, Richard. 1/7.500, o sea, solamente tienes 3 centímetros de error. El otro tiene 9, ¿no? Este tiene 3. Pero eso es en lo lineal, ¿no, profe? Esto se debe a que tus medidas lineales son muy buenas y de repente tus ángulos, uno de ellos nomás podría estar fallando, pero los otros andan bien. Porque El si... inicio es, profe. El inicio, porque de ahí va sumando y sumando. Ah, ya, entonces como verás, si de repente cambia, pero vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver, esto es Suárez, Salinas, Briones, pero de todas maneras ya estás viendo que es 1/7.500. Voy a terminar con la brigada número 3. Tenemos que sacar conclusiones, indudablemente. Vamos a ver. Es su compañero Refulio, Ocampos, Cruzate, Cristóbal, de Vergara. Y sus compañeros solamente fueron me parece, por unos datos nomás acá. Solo la distancia, profesor. Sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Solamente la distancia Sí. nomás. ¿Y qué distancia fue, Cindy? ¿La última? ¿DA? Ya no. La CD. La CD. Ah, Ya. ¿Y cuánto salió CD? 39.566. 39.566. Hay que hacer un consolidado de lo que tenemos el día de mañana y de esa manera ya... Uy. ¿Se fue abajo? 39.566. ¿Y cuánto estaba? Está en 39.967. 9. Ah, ya, entonces cae como 40 centímetros. Entonces se viene abajo, mira. Ujú. Mira, de 4.300 lo llevas a 39. Más bien, ustedes han visto que sus compañeros han medido 39.99. Claro, porque usted dijo que tenía que salir entre 40.023, que eran los datos de la primera brigada, y nosotros nos salía 39.967. Entonces, como nos salía 39.566 para 39.967, dijo que iba a ser entre los dos datos, iba a sacar el promedio. ¿Y por qué le ha salido entonces tan bajo? Sí, está mal esa distancia. Sí, la Ujú. distancia que acabo de poner de Richard
es la que le da, porque lo eleva, miren, a 6.500. ¿Cuál distancia, profesor? La distancia que ha medido Richard, esa es. 39.997. 39.967. Sí. Entonces nos Creo, quedaríamos con creo la que por ahí. 39.967, la primera distancia. Sí, pues porque no. Mañana lo que vamos a hacer es un recuento de las 3 medidas y ahí vamos a ver quiénes quedan, quiénes se pueden quedar para tener terminado un levantamiento. Sí, esta medida es mejor, 39.96 es mejor que el 39.55, pues. Ujú. Ese 55 le baja como 39 centímetros y todo se viene abajo, ¿no? Bien, entonces, Profe. muchísimas gracias, Luis. Pero en todo caso era solo para comprobar, profesor, porque ya la primera ya la teníamos con el ángulo y todo. Claro, pero debió mejorar la medición. Creo que lo hicimos un poco rápido para que el grupo del compañero también no avance. Allá. Allá, dice, ¿no? Sí, profe. Queda entonces como estaba Cindy, ¿no? Ya, profe. Sí, queda como estaba. Más bien, en unos segundos voy a poner la lista de asistencia porque me acaba de pasar la voz su compañero Luis. Como tengo que entregar el aula, de repente tiene otro profesor ustedes y no quiero incomodar. A ver, Cindy Ocampos, Cruzate, Diana, Eduardo Rojas, James, Jamil, Johnny, Lifano, Mauricio, RBC, Richard Suárez, Solís y Joel. Todos estamos. Esto va a ser rápido. Alejandro, Johnny, Mauricio, que ya compró un nuevo celular, Mauricio. Cruzate, Luis Antonio, Cindy, James. ¿Rojas está? Me he olvidado de Rojas. A ver, Solís, Presente, profe. Eduardo Rojas Oiga, así está. Gracias, Eduardo. Joel también. Salinas también. Todos estamos. Richard y Alex. Todos estamos. Bien, jóvenes, siendo las 11:40 de la mañana, entregamos la sala a nuestro sucesor y tengan ustedes muy cordiales días. Muchísimas gracias por los datos. Todo está bien, me parece que ha sido un buen trabajo. Haremos los análisis y concluiremos el día de mañana. Que tengan buen día, me voy despidiendo de ustedes, de cada uno de ustedes, hasta el día de mañana.